El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado un evangelio muy hermoso de labios de nuestro Señor. Esta predicación que hizo Jesús, por el contexto que hemos leído, se dirige al pueblo que quería a Jesús. Tanto le quería, fíjense, dice San Mateo, que salió Jesús de su casa y estaba sentado junto al lago. Y acudió a él tanta gente, fíjate, tanta gente había en torno a Jesús que ya no podía estar al borde, lo empujaban. Y entonces Jesús se subió a una barca y desde la barca empezó a catequizar al pueblo que venía hambriento a escuchar su palabra. Es decir, Jesús habla a un auditorio que le quiere, que le ama, que tiene hambre de escuchar sus enseñanzas, por eso van a buscarle. Y entonces aquí Jesús va a hablar con imágenes, son parábolas, va a narrar una historia, esa es una parábola, un cuento fingido, pero que tiene una gran enseñanza. Y esta parábola es sencilla, todo el mundo la entiende, todo el mundo, incluso los contemporáneos de Jesús, con más razón, porque era gente que vivía de su chacra, vivía del trigo que sembraban. Y aquí dice, les habló mucho rato en parábolas.
Y entonces la iglesia hoy día escoge la parábola del sembrador. Para nosotros, queridos hermanos, es una gran alegría escuchar esta parábola. En síntesis, ¿qué nos dice esta parábola? Para que vean qué es. Esta parábola es un himno nuevamente al corazón humilde que colabora con Dios. El corazón dócil a Dios es grande, querido hermano. Es lo que nos dice aquí. Cuando tú, ayudado de Dios, respondes a Dios, realmente en ti Dios puede obrar maravillas, maravillas. Puede obrar maravillas. Depende nada más, fíjate, depende de que tú le digas sí a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios. En la medida que tú colaboras a esa gracia que Dios nos da, a esas invitaciones de ser mejor, de cambiar, si tú, con la mismísima gracia, eres dócil, entonces, fíjate, no temas, tú puedes cambiar, puede cambiar. Es decir, Dios tiene la iniciativa en nuestra conversión, pero depende de nosotros, de nuestra colaboración también, nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Y dice la parábola del sembrador, lo hemos escuchado, ¿verdad? Esto lo conocemos, esto es una historia bien sencilla. Aquí Jesús se imagina a un labrador, va camino a su chacrita y entonces la semilla la ha puesto ya sea en su borriquillo, lo tiene en su alforja y ese costal tiene algunos agujeros. Y entonces, camino de su chacra, dice, un poco cayó, dice, un poco de esa semilla cayó al borde del camino, ¿no? Imagínate que ese labrador es de Chihuahua. Entonces tiene que salir de Mariano Melgar y va caminando, acompañando a su borriquillo, va a sembrar el trigo. Y de repente, al borde del camino, se cae un poco de la semilla. Y después sigue caminando y otro poco cae donde hay terreno pedregoso, mucha piedra, poca tierra. Y otro poco cae donde hay mala hierba, zarzas, dice aquí, espinas. Y entonces crece porque hay tierra, pero la mala hierba es más grande. Y de repente ya llegó a su chacrita. Y entonces el labrador, entonces el sembrador coge el trigo y lo desparrama en su chacra y con el tiempo crece el trigo. Una espiga más pujante, otra menos, dice aquí Jesús, un grano unos da 100, otros 60, otros 30. Y entonces Jesús terminó su historia diciendo a los discípulos, el que tenga oídos, que oiga. Es una expresión hebrea, quiere decir, el que quiere escuchar, que escuche. Es decir, el que quiera, no es... Y entonces, aquí Jesús nuevamente nos dice, el que tiene buena voluntad va a entender el mensaje. Fíjate, el que tiene buena voluntad no se va a resistir. Por eso, queridos hermanos, aquí Jesús nos dice, pídele a Dios buena voluntad, porque a Dios no se le escucha solamente con la oreja, sino con el corazón. Y ahí está la buena voluntad, la buena intención, el buen deseo. Y por eso este párrafo inmediato que hemos escuchado es misterioso. Fíjate lo que dice. Le dicen, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, tremendo, les dice, a ustedes se les ha concedido entender, conocer los secretos, pero a ellos no. Y dice, oiréis, porque dijo el profeta Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis sin ver, porque este pueblo tiene embotado el corazón, son duros de oído, han cerrado los ojos.
para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. Fíjate, les dice a los apóstoles, ustedes pueden comprender, pero hay unos en el pueblo que no pueden entender, porque les habla en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Uno dice, Señor, entonces, o sea, tú les hablas para que ellos no te entiendan. O sea, tú les dices estas enseñanzas misteriosas para que no te entiendan. No, esto mismo es una expresión hebrea. Es una expresión hebrea. ¿Qué quiere decir esto? Dice aquí, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, y aquí viene lo fuerte, ni convertirse para que yo los cure. Hay una expresión cuando Moisés, en el libro del Éxodo, cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que no les escuche, no se arrepienta y no les deje salir. Ahí podemos más o menos entender mejor esto. Parece como que Dios le está endureciendo en el pecado al faraón, lo está haciendo soberbio, orgulloso, y entonces se va a poner duro y no les va a dejar salir a los israelitas. Eso es lo que se entiende así para nuestro modo de ser, pero eso es una expresión hebrea. Quiere decir, con esa expresión, Dios no es el responsable. Lo único que está diciendo es, así está el corazón de esa persona. Está comprobando que ahí hay un hecho. Ellos libremente se han endurecido. No es Dios quien les ha endurecido. Y entonces, o sea, con esto, ¿qué nos quiere decir, queridos hermanos? Es que la parábola, para entenderlo, no es complicado. Depende de nuestro corazón. Por eso aquí Jesús dice, les dice a los apóstoles, dichosos vosotros, dice, porque vuestros ojos ven, vuestros oídos oyen. ¿Por qué? Porque los apóstoles son del número de aquellos que tienen buena voluntad, aunque son débiles, son frágiles todavía. Pero hay un grupo que no quiere escucharle. Y entonces viene la explicación de nuestro Señor. Y viene aquí con una explicación muy hermosa para todos nosotros. Aquí te va a decir Jesús cómo, fíjate, depende de nosotros para que la palabra de Dios que siembra Dios en nosotros fructifique. Y dice, ¿qué significa? Mira, dice, vamos a aplicarles la parábola del sembrador. Dice, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Cristo. Es Dios que ha venido. ¿Qué es la semilla? Es su palabra, su mensaje. ¿Qué es el terreno? Cada uno de nuestros corazones. Fíjate qué precioso, porque nosotros, aquí está lo grande, lo grande del amor de Dios también para nosotros. ¿Ven? Un terreno por sí solo puede producir la semilla sin que la semilla sea depositada por el sembrador. ¿Puede? No puede. El terreno puede ser buenísimo, pero si no viene el sembrador y tira la semilla, no crece semilla buena, no crece nada. Eso es Dios, queridos hermanos, eso es su amor. Si Dios no nos da su gracia, no nos da su amor, si nosotros no recibimos de Dios sus dones, no podemos fructificar, no podemos ser nada de buenos, no podemos querer siquiera ser santos, nada. Es decir, con esto, mira, tenemos una dependencia absoluta de Dios, una dependencia absoluta. Si queremos nosotros producir frutos buenos, que tu vida sea santa, que en tu familia haya santidad, que tus hijos sean santos,
No vas a producir santidad si Dios no pone esa santidad en tu alma. No. Fíjate por eso aquí, qué precioso. Dios quiere dar a cada uno los dones que le van a hacer fructificar en santidad. A todos nos da, a todos. Y aquí estamos sembrando su semilla. Esto es lo que hacemos con cada Santa Misa. Venimos a escuchar su palabra. Ahí está. La semilla es para todos lo mismo. La Eucaristía que vamos a recibir, ese como el trigo que cae en nuestro corazón, es para todos el mismo Jesucristo para todos, para todos. Cuando te perdona el sacerdote, a todos les perdona igual. Cuando vas ante el Santísimo a orar, cuando lees su palabra, es el mismo Dios que habla a todos por igual. Esto es lo que quiere decir Jesús. El sembrador es Cristo, la semilla es el mensaje, su palabra. Y entonces, ahora dice Jesús, ahora depende de ustedes, porque hay distintas clases de disposiciones. Y a veces nuestro corazón, Dios no lo permita, querido hermano, puede estar en esta actitud. Dice Jesús, si alguno escucha la palabra sin entenderla, aquí está, fíjate. ¿Qué significa eso sin entenderla? Es el primer grado, los que no entienden para nada, los que les rebota el mensaje de Dios, no quieren para nada a Dios. Dice que ese tipo de personas están, fíjate, influenciados por el demonio. Esto es fuerte. Aquí lo dice nuestro Señor. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Hay corazones que son duros como esos caminos antiguos de nuestros abuelos que pisaban para ir a sus estancias o a sus pueblitos. A ver, ahí no se siembra nada. Caía la semilla y efectivamente venían los pájaros, se lo llevaban. Para nuestra vida cristiana, esos pajarracos, dice Jesús, son los demonios. ¿Cuántos están así? Y aquí, queridos hermanos, Jesús nos advierte. Fíjate, dice, no la entienden. No la entienden. No pueden entenderla. Están tan dominados, tan confundidos por la presencia del maligno, que su corazón ya está demasiado de duro. La semilla es la misma, el mensaje es el mismo, es la disposición del corazón la que está fallando. Este es un grado extremo. Un grado extremo. Por otra parte, dice Jesús, el que escucha la palabra, dice, hay otro, y la acepta con alegría. Ese es lo que está sembrado en terreno pedregoso, ha caído entre piedras. Acá hay un poco de lluvia, como aquí nos pasa, por ejemplo, aquí en las zonas altas. Enero, febrero, cae lluvia, todo se pone verde. 2 semanitas sin lluvia, ya se secó. Terreno superficial. Dice aquí Jesús, acepta enseguida la palabra con alegría. Esos son los cristianos, ya. Pero es inconstante y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? Hay cristianos que no quieren sufrir por servir a Dios, que no quieren sacrificarse por Dios. Quieren que todo sea fácil. Esto ya es otra disposición. Para servir a Dios, el Señor nos pide a nosotros espíritu de sacrificio. No siempre será fácil servirle al Señor. Sacrificio. ¿Cuántos quieren combinar a veces
quieren combinar en sus vidas una vida de jolgorio y una vida que sirve a Dios. Ven la religión nada más como algo superficial. Venir a la iglesia, rezar, sentirte bien, pero nada más. Y entonces, cuando ya te ponen a exigir un poquito más de sacrificio para servir a Dios, te dicen un poco más de limosna, un poquito más de oración, un alejarte más, hacerte más cristiano y crecer en las virtudes, entonces puede costarnos. Dice Jesús, es inconstante. Y a veces ya empiezas a tener problemas porque te estás distinguiendo por tu modo de ser, te critican, hablan de ti cosas, incluso participas ya de un grupo, de una comunidad, y entonces a veces no ves las cosas como quisieras verlas, te critican ahí, te cuesta un poco, tiras la toalla. Y Jesús nos dice, el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz, y no se quiere la cruz. Cuesta perseverar. Ves que otros no perseveran, te desanimas. Es inconstante. Porque, fíjate, tiene terreno superficial, no quiere sufrir. Hay que sufrir, queridos hermanos. Cuando uno sirve a Dios, no tienes que mirar ni a derecha ni a izquierda, solamente mirar a Dios y mirarte a ti. Pregúntate, ¿tú estás respondiendo a Dios? Tú, no te fijes del vecino, ni de tu mamá, ni tu papá, cada uno tiene que mirarse. ¿Yo qué estoy? Yo voy a dar cuenta a Dios de mi vida. Yo. Esta es la solución para este segundo tipo de terreno. Y luego dice, lo sembrado entre zarzas, significa aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Fíjate lo que dice, lo sembrado entre zarzas. Este es el gran peligro, queridos hermanos, que tenemos todos. Los afanes de la vida. ¿Qué son los afanes de la vida? La vida presente. ¿Qué son los afanes? Trabajo, familia, hijos, gastos, fiestas que podemos celebrar incluso para la familia, proyectos para los estudiantes en sus estudios, sus maestrías, sus doctorados, la salud. Dice Jesús, el comer bien, el dormir bien. Dice Jesús, los afanes de la vida, esos afanes ahogan la semilla. Ya no te da tiempo para la misa, no te da tiempo para tener un rato de oración profunda con Dios, no tienes tiempo ya para ayudar al prójimo, para hacer obras de caridad, cada vez te vas haciendo más tacaño, te cuesta dar limosnas, porque estás pensando en ti, es que mi hijo, su doctorado, su maestría, es que mi casa, ahora 2 pisos, 3 pisos, ahora mi carro, aquello, ¿ven? Y entonces ahí viene, y dice Jesús, la seducción de las riquezas, la ambición. Pensar, para mí, para mí, para mí. Y entonces, el tipo de cristianos está regando la semilla, pero también está sembrando las espinas. Un cristiano que al tiempo quiere amar a Dios y quiere sentirse feliz también con las cosas del mundo. Sirve a Dios y al mundo. Ahogan. Fíjate, si después de ir a misa luego te vas a una fiesta, a una discoteca, ¿luego te vas a dar ganas de volver a la iglesia? No, te das una borrachera, un gusto de la vida. Luego te da ganas de servir a Dios, ya te cuesta, te cuesta. A veces los jóvenes se dejan llevar a veces de mirar cosas que no deben. Ya después que la seducción, el gusto por esa vida, les apaga la vida del alma. Va engordando más las pasiones, el cuerpo, la carne, y el espíritu se va apagando.
Cuanto más damos goces a la carne, queridos hermanos, el espíritu se apaga. Y aquí está lo que nos dice el Señor. Ahogan. Y dice San Juan de la Cruz, lo sembrado entre espinas, dice. Fíjate, los afanes de la vida son espinas que te pinchan. ¿Acaso no es una necesidad vivir bien, tener los bienes, prosperar? ¿No es bueno? Sí, pero son espinas que a veces si nos dejamos atrapar te hacen heridas. Y aquí dice Jesús, finalmente ahoga la palabra de Dios. ¿Cuántos a veces por aquí, queridos hermanos, poco a poco dejan la iglesia, dejan sus grupos? Tremendo. Aquí Jesús con este amor, queridos hermanos, se dirige a su pueblo. Le está diciendo, mira, ¿en qué disposición está tu corazón? Porque yo tiro la semilla, siembro, para todos igual, como Jesús está aquí para todos igual. Depende de ti, depende de ti. Y aquí hay una clave. ¿Qué hacer yo? O sea, aquí uno puede decir, entonces si yo soy un terreno pedregoso, o soy un terreno duro, o soy un terreno lleno de mala hierba, entonces ¿ya estoy condenado? No. A diferencia de esta materialidad que nos enseña aquí el Señor, hay diferentes terrenos. Aquí Jesús nos dice que podemos nosotros cambiar de actitud. El corazón puede cambiar. Y de un terreno superficial hacerte un terreno realmente lleno, bueno, para que dé fruto. ¿Por qué? Porque, querido hermano, está hablando no a tierras, no está hablando a terrenos. Jesucristo está hablando a personas que pueden cambiar de actitud con su gracia. Tú puedes cambiar con la gracia de Dios. Esto te advierte Jesús para que no te dejes llevar de ciertas tendencias que hay en nuestro corazón, para que no te endurezcas, para que no seas terreno superficial, para que no estés regando también las malas hierbas. No estés regando las malas hierbas. Claro. Tú puedes, con la gracia de Dios. Por eso aquí Jesús les dice a los apóstoles, dichosos vuestros ojos porque ven. ¿Y por qué ven? Porque ellos quieren. Son humildes. Y aquí nosotros lo primero que podemos hacer es decirle, Señor, perdón. O mejor, Señor, ayúdame a que mi corazón sea como el último terreno que dice aquí Jesús. Lo sembrado en tierra buena. Significa el que escucha y la entiende. Ahí está, precioso. El que escucha y la entiende. Aquí está, el que escucha y la entiende. San Juan Crisóstomo, queridos hermanos, padre de la Iglesia, dice de entender esta expresión muy hermosa. Dice, cuando Jesús nos dice, aquel que escucha la palabra y no la comprende, dice este padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Es decir, que no hay excusa para no comprenderla. Puesto que el Padre descubre a los pequeños su palabra. Hemos escuchado el domingo pasado, dichoso, dice, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla. Siempre. O sea, no hay excusa. Dios siempre le enseña a los pequeños, pero no a los sabios según el mundo. Y dice, el que no entiende la palabra de Jesús es porque no las ama, dice San Juan Crisóstomo. O sea, no es que no entiende, es que no le ama. Dice el santo, ya se arreglaría para entenderlas si se tratase de un negocio que le interesase. Porque las palabras de Jesús no son difíciles, sino profundas. Si amas algo, buscas ese algo. Si no lo amas, no lo vas a buscar. Cuando uno quiere a alguien o algo, es que se sacrifica por coger eso. Cuando tú amas a tus hijos, por ejemplo, y no los entiendes, te esfuerzas a ver cómo los entiendo. Trato yo de comprender. Lo mismo un esposo. Cuando a veces entre los esposos no se entienden, si realmente se quieren el esposo,
estudia a su esposa para ver cómo la puede entender, cómo puedo comprenderla, para mejor acomodarse a ella. Es lo que nos dice aquí el santo. Si amamos a Dios, nos esforzaremos por entender su mensaje. Pero si no nos esforzamos para entender su mensaje es porque no lo amamos, dice aquí el santo. Y sigue, repito esto, la palabra de Dios no es difícil, es profunda. No requiere mucha inteligencia, muchos talentos, sino requiere mucha atención, ¿ven? Fíjate, esta parábola para nosotros, queridos hermanos, es una tabla de salvación, una tabla. Porque lo primero que nos dice es, Dios nos da toda su palabra, en la misma medida. Esa es la semilla. Y nos dice, mira, depende de ti. Yo sé que tú puedes, con mi gracia, puedes responder con generosidad. Y aquí, ¿qué nos pide? Lo que nos pide es, lo primero, la humildad. Decir, Señor, a veces no te entiendo, ayúdame. Así hay que ser con Dios, queridos hermanos, sinceros. Decirle, Señor, a veces no te entiendo, me cuesta seguirte, porque no es fácil, a veces. Y por otra parte, pídele al Señor que tu corazón vaya transformándose, quizá de terreno duro, en terreno más sustancioso, que pueda acoger la palabra de Dios, que la acoja. Ese milagro lo puede hacer Dios. Porque, queridos hermanos, hoy en día el mundo nos está regando, nos está empujando a ser un terreno lleno de malas hierbas. Nos está regando, está haciendo crecer las espinas, las atracciones del mundo. Lo está haciendo bonito a los ojos, y cuántos incautos están cayendo, y entonces la palabra no está creciendo. Venimos nosotros hoy a decirle al Señor, hoy venimos, Jesús, para que tú riegues en nosotros esa semilla que tú has puesto, que tú nos transformes, Jesús, en terreno bueno. Ayúdanos, Jesús, a amarte. Por eso, aquí yo les animo a todos ustedes, sobre todo, como siempre, a la oración. Es la oración, queridos hermanos, la que nos cambia. Es Jesús que está ahí. Él es el que cambia nuestro corazón, el que lo hace de terreno duro en terreno bueno, porque Él es el dueño tanto de la semilla también y también de nuestro corazón. Si se lo pedimos, Él nos puede convertir el corazón. Nada más, queridos hermanos. Amén.